Durante 35 años vivió junto a un granero cerrado con llave, sin atreverse nunca a entrar. Su esposa insistía en ello. Tras su muerte rompió la promesa, y lo que vio fue insoportable. Suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo este video. Cuando Andrew Mason dejó atrás los rascacielos de Chicago y condujo hacia las llanuras interminables de Kansas, sintió que había cruzado una frontera invisible entre dos vidas. El aire cambiaba, el ritmo del mundo cambiaba, y sobre todo cambiaba la manera en que el silencio se acomodaba dentro de él. Las carreteras estrechas atravesaban campos que se mecían con el viento, como si respiraran, y la ausencia de ruido urbano le dio una extraña sensación de desnudez, como si por primera vez en años no tuviera dónde esconder sus pensamientos. Había trabajado demasiado tiempo rodeado de ventanas que nunca se abrían, de ascensores que nunca descansaban, de pasillos impersonales donde cada día se repetía como una copia borrosa del anterior. Chicago había sido la ciudad de sus sueños en la juventud, pero con el tiempo se había transformado en una máquina que lo devoraba poco a poco, limando sus bordes, haciéndolo sentir intercambiable, invisible, innecesario. La rutina lo había convertido en un hombre que sobrevivía más que vivía, hasta que un encuentro fortuito cambió la dirección de su destino con la misma naturalidad con que el viento inclina las espigas de trigo. Recordaba con claridad el frío de aquella tarde en el café de la esquina, la manera en que el vapor empañaba los cristales, la tenue luz anaranjada que caía sobre las mesas y la figura de una mujer sentada sola con una taza entre las manos. Sus dedos delgados rodeaban la porcelana como si necesitaran su calor, y sus ojos, grandes y profundos, miraban la calle con una mezcla de melancolía y serenidad que lo detuvo por completo. Hubo algo en su quietud, en su forma de ocupar el espacio que le resultó irresistible. No era común encontrar a alguien que pareciera estar en paz consigo misma, incluso en medio del bullicio. Cuando ella levantó la mirada y sus ojos se encontraron, Andrew sintió un latido extraño, como si el tiempo hubiera dado un pequeño tropiezo. Preguntó si el asiento estaba libre, y fue la pregunta más sencilla de su vida, y al mismo tiempo, la que le cambió el rumbo para siempre. Ella se llamaba Selina. Había llegado a Chicago solo temporalmente para cuidar de una tía enferma, pero cada palabra que decía parecía venir de un lugar más profundo y más antiguo que el ruido de la ciudad. Era tranquila sin ser tímida, fuerte sin ser dura. Sus silencios no incomodaban, y cuando hablaba lo hacía como quien elige cuidadosamente cada piedra para construir un puente seguro. Para Andrew, que llevaba años perdido en un mar de conversaciones vacías, fue como encontrar una orilla. En los meses siguientes, sus vidas comenzaron a entrelazarse con una naturalidad sorprendente. Él condujo incontables veces entre Chicago y Kansas, sin importar la distancia ni las horas de carretera. Sus conversaciones nocturnas se extendían hasta bien entrada la madrugada, llenando espacios que antes parecían huecos. Con ella redescubrió la sensación de esperar un mensaje, de querer escuchar la voz de alguien, de sentir que el futuro podía tener un color distinto. Así, prácticamente sin darse cuenta, Andrew comenzó a sentir que su vida en Chicago ya no le pertenecía. El apartamento donde vivía le hacía eco, el trabajo perdía sentido, y la ciudad parecía volverse cada vez más ajena. Hasta que una tarde, sin un plan claro pero con una convicción creciente en el pecho, empaquetó un coche con lo esencial y emprendió el viaje hacia Selina, hacia un lugar donde por primera vez en mucho tiempo intuía la posibilidad de una existencia real. El hogar donde comenzarían su vida juntos era una casa modesta en un camino rural casi olvidado por el tiempo. Las tablas del porche estaban gastadas por los años. La pintura se había vuelto opaca como una sábana vieja expuesta al sol, y el edificio se inclinaba levemente hacia un lado, como si la estructura hubiera envejecido con dignidad, pero sin prisa por renovarse. Los suelos crujían con cada paso, las ventanas dejaban entrar el aire fresco sin pedir permiso, y la cocina conservaba el aroma de decenas de desayunos pasados. Para Andrew, lejos de ser defectos, eran señales de autenticidad, de una vida vivida con el corazón y no con la prisa. Allí, junto al campo abierto que se extendía detrás de la casa, se casaron bajo la curva de una rama que parecía bendecirlos con su sombra. La ceremonia fue sencilla. Un pastor local leyó los votos aceleradamente porque los nubarrones anunciaban lluvia, y cuando el primer trueno retumbó en la distancia,
Selina y Andrew se rieron y corrieron hacia adentro, tomados de la mano. En aquel momento, con el sonido de la tormenta rozando el tejado y el olor a tierra mojada inundando la sala, él creyó que había encontrado el sentido que tanta falta le hacía. Sin embargo, incluso en los lugares más tranquilos, hay sombras que comienzan como susurros. Detrás de la casa, algo retirado del porche y medio escondido entre los árboles, había un viejo cobertizo. Era una construcción pequeña, no lo suficientemente grande para llamarlo granero, pero tampoco lo bastante insignificante como para ignorarlo. La madera estaba desgastada por la intemperie, seca como hueso antiguo, y el techo se hundía un poco en el centro, dándole el aspecto de un anciano encorvado. Andrew lo vio por primera vez durante una caminata alrededor de la propiedad, y enseguida pensó que sería un espacio perfecto para guardar herramientas, arreglar cosas o incluso dedicarse a un pasatiempo. Aquella primera tarde, mientras se sentaban en el porche tomando té, mencionó casualmente que podía arreglarlo y darle un uso. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Selina, que movía lentamente la cucharilla dentro de la taza, se congeló por una fracción de segundo. Sus ojos no mostraron miedo, pero sí una tensión casi imperceptible. Su respuesta fue calmada, pero firme, como si esa frase se hubiera formado en su mente mucho antes de que él la pronunciara. «Yo me encargaré del cobertizo», dijo. «Está cerrado. Es mejor no entrar». No hubo explicaciones, ni sonrisas para suavizar el tono, ni espacio para preguntas. Andrew sintió un pequeño sobresalto en el pecho, una nota discordante que rompía la armonía recién construida, pero decidió no insistir. La vida juntos apenas comenzaba, y él prefería respetar el silencio antes que herir una confianza que aún estaba echando raíces. Durante los primeros meses, apenas pensó en el cobertizo. Formaba parte del paisaje, un objeto inmóvil como una piedra más del jardín. Pero los silencios tienen la costumbre de crecer cuando se les da espacio. A medida que conoce una vida compartida, Andrew empezó a notar detalles que no sabía interpretar. Algunas noches despertaba en medio de la quietud y veía desde la ventana la luz de una linterna moviéndose en el jardín. Otras veces escuchaba el leve sonido metálico del candado abriéndose y cerrándose. Selina regresaba más tarde con una serenidad demasiado forzada, asegurando que había salido solo a tomar aire. Sus manos temblaban ligeramente. Su respiración era más profunda, como si estuviera conteniendo algo que no podía dejar salir. De vez en cuando llegaban paquetes dirigidos únicamente a ella, cajas grandes y livianas que nunca abría en la casa. Andrew intentó cargar una de ellas una vez y sintió que casi no pesaba. No sabía qué contenían y no se atrevió a preguntar. Cada caja desaparecía rápidamente hacia el cobertizo. Y aunque él intentaba persuadirse de que no tenía importancia, la intriga comenzaba a hacerse un hueco dentro de él. En una ocasión, movido por una mezcla de inquietud y curiosidad, trató de asomarse por una de las ventanas. Estaba completamente cubierta de polvo, como si hubiera pasado años sin que una mano la limpiara. Frotó el cristal con la manga, pero la suciedad estaba tan incrustada que solo consiguió ver sombras amorfas, siluetas que no revelaban nada y que, paradójicamente, parecían esconderlo todo. Trató de calmar su mente diciéndose que cada persona tiene rincones a los que necesita retirarse, recuerdos que no quiere compartir, partes del alma que requieren silencio. Selina siempre había sido abierta, cariñosa, transparente. Si había algo detrás de esa puerta, debía de ser algo que le dolía. No quería presionarla. Sin embargo, con el paso de los años, cada mirada que ella dirigía hacia el cobertizo tenía un peso que él no sabía descifrar. No era miedo, ni culpa. Era una tristeza profunda, como si aquello que guardaba allí fuera demasiado frágil para exponerlo al mundo. La vida continuó con su propio ritmo lento y rural. Andrew consiguió pequeños trabajos ayudando a los vecinos. Reparar una cerca, ajustar un tractor viejo, limpiar un canal de drenaje. Sus manos, tantas veces tensas por los teclados de oficina, se endurecieron al trabajo físico y la fatiga se volvió un descanso honesto. Él y Selina compartían amaneceres sentándose a tomar café mientras la luz se extendía sobre los campos. Caminatas a paso lento por el camino de tierra.
cenas tranquilas, sin más ruido que el canto de los grillos. A veces reían, otras veces se quedaban en silencio, y ese silencio no era incómodo, pero sí llevaba consigo un eco de algo no dicho. El tema de tener un hijo entró en sus vidas de manera natural, como una luz que se enciende sola al caer la tarde. Al principio hablaron con ilusión, con proyectos que crecían como semillas nuevas, pero a medida que pasaban los meses sin resultados, la emoción se marchitó. Fueron a consultas médicas, hicieron análisis, escucharon explicaciones vagas y respuestas ambiguas. Nada estaba mal, pero nada sucedía. La ilusión se volvió preocupación. La preocupación se transformó en sombra. Celina empezó a moverse con un cansancio distinto, no físico sino emocional. Su sonrisa se hizo tenue. Andrew vio cómo esa parte de ella se cerraba igual que el cobertizo, sin llave visible. La distancia entre ambos surgió casi sin que se dieran cuenta. No era una ruptura abierta, sino una grieta sutil que avanzaba despacio. Temas que antes compartían comenzaron a evitarse. Los domingos se llenaban de conversaciones prácticas, nunca profundas. A veces Andrew sentía que su esposa estaba presente solo con el cuerpo, mientras su corazón parecía estar en otro lugar. Y ese lugar, lo sabía, era el cobertizo. Ya no era solo un cuarto cerrado, era un territorio emocional, una frontera. A veces ella lo miraba con ternura, pero también con una pena inexplicable, como si quisiera decirle algo que no podía pronunciar. Sin embargo, pese a esa sombra que crecía, Andrew seguía amándola de la misma manera que la vio aquella primera vez a través del cristal empañado del café. Quizá incluso más, porque ahora también amaba sus silencios, su forma de sostener su dolor sin entregárselo a él. Con los años, el cobertizo dejó de ser solo un misterio. Se volvió casi un personaje en sus vidas, un tercero silencioso que respiraba a la distancia, un cuarto oscuro cuya puerta contenía más preguntas que respuestas. Andrew llegó a aceptar que había algo en la vida de Celina que ella no podía compartir con nadie, ni siquiera con él. Y aunque una parte de su corazón sufría por ello, otra parte comprendía que el amor también significa aceptar los límites del otro. Las estaciones pasaban, los campos cambiaban de color una y otra vez, y la historia de su matrimonio se escribía entre momentos de paz y pausas que escondían heridas. La transición entre la alegría y la melancolía era casi imperceptible, y Andrew nunca sospechó cuán profundamente aquella sombra, el cobertizo, estaba entrelazada con todo lo que vendría después. Su vida se movía hacia adelante con la misma lentitud que las nubes que cruzaban el cielo de Kansas, y aunque el futuro parecía estable, había algo en el aire, una inquietud pequeña pero insistente, que presagiaba que las piezas de su mundo no permanecerían en su lugar por mucho más tiempo. La primera grieta ya existía. Aún no sabía que el eco de aquella grieta era el comienzo de un derrumbe inevitable. Y mientras el sol se ocultaba detrás de los campos y el viento hacía crujir las tablas del porche, Andrew observaba a Celina tomar su taza de té, serena y silenciosa, sin imaginar que en su interior ella llevaba una batalla que él todavía no estaba preparado para conocer. La historia que los aguardaba ya había empezado a escribirse, y el cobertizo, con su puerta cerrada y su secreto escondido, esperaba el momento en que la verdad comenzaría a liberarse lentamente, empujando con fuerza hacia la superficie. Cuando aquella noche Celina levantó la mirada hacia el horizonte y un destello de tristeza cruzó sus ojos, Andrew sintió un escalofrío que no supo interpretar. No era miedo ni inquietud, era la sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar, de que los silencios acumulados no podrían sostenerse para siempre, pero todavía quedaba camino por recorrer antes de que esa verdad saliera a la luz. Por ahora, la vida seguía con su rutina tranquila, sin que ninguno de los dos pudiera advertir que, dentro de aquel cobertizo cerrado, una historia paralela ya había comenzado a crecer como una raíz oculta bajo la tierra. Y así, con la calma engañosa de un hogar que parecía firme, avanzaban hacia un futuro que pronto los enfrentaría con la fragilidad de sus sueños y la intensidad de un dolor que, aunque silencioso, ya se había instalado entre ellos, aguardando el momento de hacerse visible. Con el paso de los meses, la vida de Andrew y Celina
Fue adoptando la forma tranquila que tantos matrimonios buscan sin encontrar jamás. Había una rutina suave en sus días, un equilibrio imperfecto pero cálido, como una manta tejida a mano con hilos desiguales que aún así abriga el corazón. Sin embargo, debajo de esa superficie que parecía estable, algo comenzaba a fracturarse con lentitud. No era un quiebre repentino, ni un golpe seco. Era un desgaste minucioso, silencioso, casi imperceptible. Si Andrew hubiera sabido mirar en aquel entonces, quizá habría reconocido los primeros síntomas de un dolor que ya germinaba dentro de su esposa. Pero los seres humanos raramente perciben las tragedias mientras aún son semillas. Solo las entienden cuando ya han echado raíces. Al principio hablaron de tener un hijo con la esperanza ingenua que acompaña a las parejas jóvenes. No hicieron grandes planes ni buscaron nombres de inmediato. Simplemente dejaban que la ilusión los guiara. Selina, que siempre había sido discreta incluso en los momentos de mayor emoción, mostraba una sonrisa distinta cuando el tema surgía en la conversación, una sonrisa que mezclaba timidez y deseo. Andrew, por su parte, imaginaba cómo sería tener un pequeño corriendo por el porche, escuchando risas infantiles mientras arreglaba algo en el patio, o encontrando juguetes esparcidos por la sala al llegar del trabajo. En esos primeros tiempos, la idea de un hijo era como una luz cálida que iluminaba el futuro. Pero esa luz empezó a temblar. Al pasar los meses, las esperanzas comenzaron a transformarse en preguntas. Las preguntas en inquietud, la inquietud en una especie de temor. Cada mes que pasaba sin novedades introducía una tensión nueva en la casa. No era algo que Andrew pudiera identificar con claridad, pero estaba ahí, suspendido en el aire entre ellos. Selina, que antes comentaba con risa los pequeños retrasos o coincidencias del calendario, comenzó a guardar silencio. Cuando guardaba silencio, Andrew intentaba compensarlo con palabras, pero sus palabras rebotaban contra algo invisible, como si la barrera que se estaba formando no pudiera romperse simplemente con afecto. Finalmente decidieron acudir a médicos. No fue una decisión tomada de un día para otro, sino el resultado de múltiples conversaciones atrapadas entre la esperanza y el miedo. Las clínicas a las que fueron estaban siempre llenas de ese olor a desinfectante que parece borrar cualquier sentimiento humano. Los doctores hablaban con una profesionalidad impersonal, como si las vidas de quienes los escuchaban no estuvieran siendo moldeadas en ese instante. Les hicieron análisis, revisaron resultados, dieron explicaciones vagas. Todo parecía estar bien. Ninguno de los dos tenía problemas evidentes. No había fallos, pero tampoco había respuestas. Andrew trató de apoyarla con toda la sinceridad que llevaba dentro. Le decía que no había prisa, que un hijo no definía el valor de su amor. Pero esas frases, aunque bien intencionadas, se volvían huecas cuando se enfrentaban con la mirada silenciosa de Selina, una mirada que escondía algo más profundo que el simple deseo de ser madre. Andrew notó que ella evitaba su reflejo. Rara vez se miraba en el espejo, y él comprendió que tal vez temía ver en su propio rostro la confirmación de una falla que nadie había diagnosticado. Esa dolorosa sensación de insuficiencia comenzó a colarse en cada rincón de su vida, haciéndola caminar más despacio, hablar menos, sonreír de manera más breve. Fue durante esa época cuando el cobertizo empezó a cambiar de significado para ambos. Antes había sido solo una estructura vieja y cerrada. Ahora era un lugar que parecía absorber cada uno de los silencios de Selina. Ella se escapaba hacia allí con mayor frecuencia. Al principio, Andrew pensaba que necesitaba espacio para procesar sus emociones, y trató de respetarlo. Pero pronto comprendió que aquello no era solo una retirada temporal, sino un refugio. Un refugio del que él estaba excluido. A veces, cuando la veía caminar hacia el cobertizo, con una caja ligera en brazos, la tristeza cruzaba su pecho como una sombra. No sabía qué había dentro de las cajas, pero lo que de verdad le pesaba era la certeza de que en ese espacio, tan pequeño y oscuro, se estaba construyendo una parte de su vida a la que él no tenía acceso. Selina se movía dentro de aquel lugar durante horas. Apagaba la linterna solo cuando la luz del amanecer comenzaba a diluir la oscuridad. Algunas noches Andrew se quedaba despierto hasta escuchar el sonido del candado cerrándose.
Ese pequeño chasquido metálico era como un recordatorio de que ella guardaba algo que no podía o no quería compartir con él. Intentó no dejarse llevar por la imaginación, pero la imaginación es una fuerza poderosa cuando se alimenta de silencios y sombras. A veces pensaba que ella guardaba allí objetos de su infancia o recuerdos familiares demasiado dolorosos. Otras veces se preguntaba si el cobertizo contenía un vestigio de una vida que ella nunca había revelado, algo que precedía a su relación. De cualquier manera, la tensión aumentaba con cada noche que pasaba. Los días se volvieron rutinarios de una forma menos dulce que antes. Cocinaban juntos, pero las palabras entre ellos parecían haber cambiado de textura. Había frases que no se terminaban, miradas que no se cruzaban, sonrisas que se apagaban antes de nacer. Celina se movía dentro de la casa con una ligereza extraña, como si su cuerpo estuviera allí, pero su alma se quedara siempre unos pasos atrás. Andrew trataba de alcanzarla emocionalmente, pero cada intento lo llevaba a una sensación de separación que no sabía cómo enfrentar. La veía llorar a escondidas, y aunque ella se secaba las lágrimas rápidamente, él sentía que cada una de ellas pesaba sobre su propio corazón. Pero el cambio más profundo llegó cuando Andrew notó que Celina hablaba cada vez menos del futuro. Antes, incluso cuando la frustración comenzaba a pesar, ella mencionaba pequeños proyectos: ampliar el jardín, pintar una habitación, adoptar un perro, buscar un trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, esas ideas comenzaron a evaporarse. Hablaba solo del presente inmediato, de cosas pequeñas, de actividades prácticas. Nunca daba un paso más allá de los límites del día en que se encontraba. Y esa falta de proyección, de sueños compartidos, le reveló a Andrew un miedo que hasta entonces no había querido reconocer. Celina no solo estaba sufriendo, estaba perdiendo esperanza. El cobertizo, mientras tanto, seguía siendo un lugar prohibido, no solo porque ella lo hubiera dicho, sino porque había un aura alrededor de él que disuadía cualquier intento de acercarse. Era como si las tablas de madera que lo cubrían hubieran absorbido todos los pensamientos que ella no decía, todo el dolor que no mostraba, toda la ternura que no sabía cómo expresar sin que le doliera. Andrew estaba atrapado entre dos impulsos opuestos: respetar el espacio que Celina necesitaba o exigir respuestas que él creía merecer. Pero cada vez que pensaba en enfrentarse a ella, recordaba la fragilidad en sus ojos, y la idea se desvanecía como humo. Con el paso de los años, la sombra del fracaso en su deseo de tener un hijo se volvió parte del paisaje emocional de su matrimonio. Pero lo que Andrew no sabía era que Celina había encontrado una manera de preservar aquello que habían perdido. Una manera secreta, íntima, profundamente suya, que solo podía existir en el silencio del cobertizo. Esa construcción vieja se había transformado lentamente en un santuario en el que ella podía construir lo que la vida le negaba. Y aunque Andrew no conocía los detalles, sí percibía la presencia de esa vida paralela que crecía en la oscuridad, una vida que lo excluía sin intención, pero con firmeza. A veces se preguntaba si la distancia que crecía entre ellos tenía forma de palabras no dichas, o si era el eco de recuerdos que él desconocía. Sin embargo, por más que reflexionara, nunca lograba comprender por qué Celina parecía dividir su corazón entre él y un espacio que nunca le permitía ver. Lo único que sabía con certeza era que el cobertizo se estaba convirtiendo en el centro de gravedad de algo importante, algo que escapaba a su entendimiento y que, de alguna manera, comenzaba a reconfigurar la dinámica de su matrimonio. Los días en Kansas seguían avanzando con su ritmo lento, marcados por el clima, las cosechas, los sonidos de los insectos al anochecer. Pero cada día, cada estación, cada año, iba dejando una marca silenciosa en la vida de Celina. La veía más frágil, más pensativa, más perdida en sus propios pensamientos. A veces, mientras la observaba desde la mesa del comedor, tenía la ilusión de ver a la misma mujer que había conocido en el café de Chicago. Esa mujer aún estaba allí, en la manera suave en que sostenía una taza, en la inclinación de su cabeza al escuchar, en los gestos tranquilos que nunca había perdido. Pero al mismo tiempo había algo más, algo escondido como una sombra detrás de sus ojos,
un peso que no compartía con nadie. Fue entonces cuando Andrew comenzó a comprender que, aunque compartían un hogar y una vida, había partes del corazón de Selina que no estaban al alcance de su amor. Y aunque él quería creer que el tiempo sanaría esa herida, no sabía que el tiempo, lejos de curar, estaba preparando el escenario para una verdad más grande y más dolorosa de lo que jamás habría imaginado. Porque mientras él intentaba mantener a flote lo que quedaba de su esperanza, dentro del cobertizo, ese pequeño mundo que ella había construido en silencio, una historia diferente continuaba creciendo, esperando el momento en que la vida forzaría a ambos a enfrentarla. Esa historia, sin embargo, aún permanecía sellada detrás de una puerta cerrada, y aunque Andrew no podía verlo, las decisiones que él y Selina habían tomado, los silencios acumulados y los sueños perseguidos sin éxito, estaban llevando a su matrimonio hacia una revelación inevitable. Una revelación que no solo cambiaría su vida, sino que también le mostraría cuán profundo puede llegar a ser el amor de una mujer que, en su dolor, había intentado crear un mundo paralelo donde la ilusión todavía pudiera respirar. Los días posteriores a aquel periodo incierto en el que la distancia emocional parecía haberse convertido en un habitante más de la casa, se desarrollaron con la misma apariencia de normalidad que siempre había caracterizado la vida de Andrew y Selina. Sin embargo, debajo de esa superficie calma, algo empezaba a quebrarse con un sonido tan tenue que solo el tiempo sería capaz de amplificarlo. Andrew no lo percibió en un principio. Estaba demasiado concentrado en intentar mantener a flote la rutina cotidiana, demasiado empeñado en creer que el amor podía resistirlo todo, incluso los silencios más densos. Por eso, cuando comenzaron a aparecer los primeros síntomas del deterioro físico de Selina, él no los interpretó como señales de algo más grave. Pensó que era el cansancio acumulado, que las preocupaciones y el dolor emocional la habían desgastado más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Pero la realidad empezó a imponerse en pequeños detalles. Selina, que solía moverse por la casa con una gracia ligera y tranquila, comenzó a caminar más despacio. Sus pasos se volvieron breves, y a veces parecía perder el equilibrio sin motivo aparente. Cuando él le preguntaba si estaba bien, ella sonreía con esa expresión que ya se había vuelto familiar, una sonrisa que no iluminaba los ojos y que escondía más de lo que revelaba. Decía que era cansancio, que la tierra del jardín estaba demasiado dura, que el clima la estaba afectando. Andrew, aferrado a la necesidad de creerle, aceptaba sus explicaciones aun cuando algo en su interior comenzaban a inquietarse. Nunca imaginó que esa inquietud sería solo el preludio de un golpe que lo dejaría sin aliento. Una tarde, mientras él lavaba los platos y ella organizaba algunas tazas en un estante, el sonido agudo del vidrio rompiéndose contra el suelo atravesó la casa. La imagen quedó grabada en su memoria como una fotografía borrosa al principio y nítida después. Selina de rodillas, la mano apoyada en el borde del mueble, la respiración entrecortada, la mirada perdida como si se esforzara por mantener el mundo en foco. Andrew dejó caer lo que tenía en las manos y corrió hacia ella. Al ayudarla a levantarse, notó que su piel estaba fría y que su pulso se aceleraba con una violencia que no encajaba con su aparente calma. Ella insistió en que estaba bien, que solo se había mareado, pero la fragilidad en su voz contradijo todas sus palabras. Esa noche fue la primera vez que Andrew sintió verdadero miedo. La observó mientras dormía, envuelta en la luz tenue que entraba por la ventana, y comprendió que ya no podía seguir aceptando sus evasivas. A la mañana siguiente, sin darle opción a negarse, la llevó a la clínica del pueblo. Los minutos en la sala de espera fueron una eternidad llena de pensamientos que se estrellaban unos contra otros. Selina mantenía las manos entrelazadas, los dedos temblando apenas. Sus labios murmuraban algo, quizás una oración silenciosa o una promesa hecha solo para sí misma. Andrew la miraba sin saber qué decir. ¿Qué palabras pueden calmar a alguien cuando ni siquiera uno mismo entiende el alcance del miedo que siente? Cuando el doctor finalmente los llamó, supieron antes de escuchar cualquier diagnóstico que las noticias no serían buenas. El médico los observó con una expresión que Andrew nunca olvidaría. Una mezcla de compasión, impotencia y gravedad. Les habló con una calma que no mitigaba la dureza de las palabras. Le explicaron que Selina padecía una leucemia aguda,
una de las variantes más agresivas y avanzadas, que el diagnóstico había llegado demasiado tarde, que las opciones de tratamiento existían pero ofrecían más sufrimiento que esperanza, que el tiempo, ese compañero silencioso que había marcado sus días con serenidad, ahora corría en su contra. Andrew sintió que algo dentro de él se rompía de manera irrevocable. El mundo se volvió ruido blanco. Apenas escuchó las palabras técnicas, los porcentajes, los tratamientos sugeridos, las advertencias. Lo único que veía era a Selina, sentada en la silla, con la mirada fija en sus manos, como si hubiera esperado ese veredicto durante años, y por fin se hubiera resignado a escucharlo. Cuando el doctor los dejó solos para que hablaran, Andrew intentó encontrar las palabras que ella necesitaba, pero su garganta era una piedra. Solo consiguió tomarle la mano y acercarla a su rostro. Ella la retiró con suavidad, no por rechazo, sino por una especie de pudor triste. «Quiero ir a casa», dijo, y su voz no tenía quiebre, ni temblor, ni desesperación. Era una frase pronunciada desde la aceptación absoluta, desde un lugar tan profundo que Andrew no supo cómo alcanzarlo. Regresaron a la casa sin hablar. Selina se sentía cada vez más débil y él la ayudó a acomodarse en el sillón junto a la ventana, donde la luz de la tarde entraba tibia. Ella aseguró que no quería tratamientos invasivos, ni hospitales, ni máquinas. Solo quería pasar el tiempo que le quedaba junto a él, en su hogar, rodeada de las cosas que amaba. Andrew respetó su decisión aun cuando cada fibra de su ser quería pelear contra la enfermedad. Pero no se trataba de él. Selina había decidido enfrentar su final con la misma serenidad con la que había vivido su vida, y él entendió que su deber era acompañarla. Los días que siguieron fueron una mezcla de ternura y tragedia. Andrew se convirtió en su cuidador, aprendiéndolo todo sobre la marcha. Preparaba sopas que ella apenas probaba, colocaba almohadas adicionales para aliviar su dolor, la ayudaba a bañarse, a caminar, a leer. Había momentos de lucidez en los que Selina hablaba con una calma que le desgarraba el corazón. Contaba anécdotas de su infancia, describía paisajes que había amado, mencionaba pequeños detalles de su vida que él no conocía. Cada palabra era como una pieza de un rompecabezas que recién ahora comenzaban a ensamblarse. Pero había otro tipo de momentos también. Silencios largos, respiraciones entrecortadas, noches en las que el dolor la convertía en una sombra de sí misma. Andrew, sin embargo, notaba que algo adicional se movía en su interior. Cada vez que podía observarla sin que ella lo notara, veía que sus ojos se desviaban hacia el cobertizo, con una mezcla de temor y nostalgia. No era la mirada de alguien que lamenta haber ocultado algo. Era la mirada de alguien que teme no haber protegido lo suficiente un sueño demasiado frágil. Cuando podía caminar hasta la ventana, Selina contemplaba la estructura de madera como si fuera un recuerdo vivo, una promesa rota o un eco de lo que había deseado. Andrew lo notaba, pero no se atrevía a preguntar. Una tarde, cuando la enfermedad ya había debilitado tanto su cuerpo que necesitaba apoyo incluso para sentarse, Selina lo llamó a su lado con un gesto casi imperceptible. Él se acercó rápidamente, temiendo que estuviera sufriendo algún dolor repentino. Pero lo que encontró fue algo distinto. Ella tenía los ojos más abiertos que en los últimos días, y en ellos había una claridad extraña. Tomó la muñeca de Andrew con sus dedos fríos, temblorosos, y lo miró fijamente, como si se preparara para pronunciar las palabras más importantes de su vida. «Necesito pedirte algo», dijo con un hilo de voz. Andrew, incapaz de negarle nada, se inclinó más. Selina tardó en continuar, como si cada palabra necesitara reunir fuerza para existir. «Prométeme que no entrarás al cobertizo. Nunca. No ahora. No después. Prométemelo, Andrew». Él sintió un golpe sordo en el pecho. De todas las cosas que podría haberle pedido en sus últimos días, recordarla, guardar algo suyo, ella escogía eso, el cobertizo, el espacio que había marcado su vida en silencio. Andrew quiso preguntarle por qué, quiso comprender, quiso negarse, pero ella lo observaba con una mezcla de súplica y miedo, un miedo tan profundo que él sintió que no podía cargar con el peso de cuestionarlo. Su mirada era la de alguien que sabía que estaba dejando algo inconcluso,
pero que aún así necesitaba protegerlo. Su voz se quebró en un susurro. «Es lo único que te pido». Andrew no sabía si era capaz de prometerlo, pero lo hizo. La promesa salió de su boca antes de comprender su alcance. Selina cerró los ojos y por primera vez en varios días, su respiración pareció aliviarse. Su mano se relajó sobre la de él, como si hubiera soltado una carga inmensa. Y él, aun con la confusión anudándole el pecho, supo que había ingresado en un territorio del amor donde las explicaciones ya no existían. Esa noche, Selina no volvió a mencionar el cobertizo. Andrew permaneció a su lado hasta que ella se quedó dormida, observando cómo su pecho subía y bajaba con una fragilidad insoportable. El silencio en la habitación era tan profundo que parecía absorber el aire. Andrew sintió que el tiempo se detenía, que la vida entera se resumía en la respiración de su esposa. Sabía que la muerte estaba cerca. La sentía como un murmullo que se acercaba, como un susurro inevitable. La mañana siguiente trajo consigo una luz demasiado clara para un día tan triste. Selina estaba inmóvil, con una serenidad que rompía el alma. Andrew se dio cuenta antes de tocarla, antes incluso de acercarse. Algo en la atmósfera había cambiado. Ya no estaba allí. Su mano, cuando él la tomó, estaba fría. Su rostro, sin embargo, tenía una leve sonrisa, como si en su última noche hubiera encontrado algún tipo de paz. El funeral fue pequeño, modesto, sencillo. Algunas palabras pronunciadas por un pastor que apenas la conocía, algunas lágrimas discretas de vecinos que la habían apreciado de lejos. Andrew se mantuvo firme, pero por dentro sentía que el mundo entero se había vaciado. Cuando regresó a la casa, el silencio lo recibió como una tormenta muda. Aquello que había sido un hogar se convirtió en una sombra. Cada objeto tenía la huella de Selina. Cada rincón evocaba su presencia. Pero lo que más pesaba sobre él era la promesa. Esa frase que flotaba en cada habitación como un eco que no podía silenciarse. No entres al cobertizo. Nunca. Era una promesa hecha a una mujer que ya no estaba, pero que lo seguía atando con un nudo invisible. Una promesa que pronto lo enfrentaría con la verdad que ella había tratado de proteger, incluso más allá de su propia muerte. Una verdad que, en su dolorosa profundidad, cambiaría su vida para siempre. Los días posteriores a la muerte de Selina transcurrieron como si el tiempo hubiera perdido su estructura. Andrew despertaba sin saber si era de mañana o de tarde, si había dormido una hora o una eternidad. La casa que antes respiraba con ellos, ahora parecía un cuerpo inerte, un espacio lleno de sombras que se aferraban a las paredes. Cada rincón contenía un recuerdo. La taza que ella usaba, aún en el estante, el chal que solía dejar sobre el respaldo del sillón, la marca tenue de sus pasos sobre la alfombra junto a la ventana. Todo estaba allí, intacto, como si Selina fuera a volver en cualquier momento, como si su ausencia fuera solo una pausa y no un final. Pero Andrew sabía que no iba a volver, y ese conocimiento era una herida que no cicatrizaba. Durante casi 2 semanas, vivió como un fantasma dentro de su propio hogar. Sus rutinas se mantuvieron solo porque el cuerpo obedecía por costumbre, no porque la mente lo acompañara. Comía sin sabor, dormía sin descanso, respiraba sin sentir aire en los pulmones. A veces se sentaba durante horas en la mesa de la cocina, con las manos entrelazadas, mirando la nada, esperando, sin saber qué. Lo único que evitaba mirar era el cobertizo. No porque hubiera olvidado la promesa, sino porque esa promesa se había vuelto un peso tan grande que temía romperse bajo su carga. Cada vez que pasaba cerca de la ventana que daba hacia el patio trasero, desviaba la mirada como si aquel pequeño edificio de madera pudiera herirlo con un simple golpe de realidad. Pero la mente es un territorio inquieto. Andrew se repetía a sí mismo que debía respetar la última voluntad de su esposa. Pero al mismo tiempo, una pregunta crecía dentro de él como una raíz buscando abrir grietas en el suelo. ¿Qué había querido proteger Selina con tanto fervor? ¿Qué había escondido allí durante años? ¿Qué había amado lo suficiente como para pedirle, incluso en su lecho de muerte, que nunca entrara? La idea se convertía en una sombra más cada día, en un murmullo que parecía perseguirlo incluso cuando se esforzaba por ignorarlo. No quería traicionar su palabra,
pero tampoco quería vivir anclado al misterio de un secreto que ahora, con ella muerta, pertenecía solo a él. Las noches, especialmente, se volvían insoportables. El silencio en la casa era tan denso que parecía apagar cada pensamiento. Andrew se acostaba y cerraba los ojos, pero en la oscuridad veía con más claridad la figura de Selina. Las últimas palabras que le había dicho, la súplica en su voz. A veces despertaba jadeando, como si hubiera estado corriendo en sueños, siempre huyendo de algo que no lograba identificar. Hasta que una noche, cuando la realidad parecía mezclarse con las imaginaciones más confusas, escuchó un sonido que no pertenecía a su mente. Era un ruido leve, casi imperceptible, un crujido que no correspondía al viento ni a la madera vieja de la casa. Andrew se incorporó lentamente, conteniendo la respiración para no perder el sonido. Durante varios segundos no escuchó nada, y estuvo a punto de convencerse de que había sido producto del cansancio. Pero entonces el ruido volvió, esta vez más claro. Provenía del exterior. Caminó hacia la ventana con cuidado, como si temiera que el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies. La luna iluminaba el patio con un brillo pálido, extendiendo sombras alargadas sobre el césped. Y allí, justo donde comenzaba el camino de tierra que conducía al cobertizo, Andrew vio la puerta entreabierta. Por un instante pensó que estaba soñando. El cobertizo siempre había estado cerrado, protegido por un candado que Selina manipulaba con una precisión casi ritual. Andrew no recordaba haber visto la puerta abierta en todos los años que vivieron juntos. Y sin embargo, ahí estaba, una rendija oscura en medio de la noche, como una boca que acababa de pronunciar su nombre. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Podía ser el viento, podía ser un animal, podía ser cualquier cosa. Pero ninguna explicación parecía lógica. El cobertizo había estado cerrado con firmeza, incluso después de la muerte de Selina. Nadie más tenía la llave, y la estructura, vieja pero sólida, no se habría abierto sola a menos que algo la hubiera forzado. El corazón comenzó a latirle con fuerza mientras caminaba hacia la puerta trasera. No pensaba claramente. No sabía si su impulso era obedecer un instinto o romper la promesa que había hecho. La promesa, en ese momento, era una palabra vacía, un hilo que se había tensado tanto que podría romperse con el menor movimiento. Cada paso que daba hacia el exterior lo sumergía más en una mezcla de culpa y necesidad. El aire nocturno estaba frío, cargado del olor a tierra húmeda, y el viento movía las hojas de los árboles en un susurro que parecía advertirle que no continuara. Pero él siguió caminando. Cuando llegó al cobertizo, vio que el candado colgaba torcido, abierto, como si la fuerza que lo había roto no hubiera tenido la intención de ocultar su presencia. Andrew tocó la madera de la puerta y sintió que estaba tibia, como si el interior hubiera retenido calor durante las horas que la noche intentó enfriarlo. Empujó la puerta con suavidad y el sonido del madero crujiendo rompió el silencio con una claridad que le heló la sangre. Se detuvo en el umbral, sin cruzarlo aún, como si al final hubiera comprendido que dar un paso más significaría algo irreversible. Miró hacia el interior. No vio nada al principio, solo sombras borrosas que se mezclaban con la penumbra. Pero luego vio la luz. Era una luz cálida, tenue, casi acogedora. Una lámpara encendida sobre una mesita pequeña iluminaba un rincón del cobertizo que Andrew no había imaginado nunca. Jamás había sospechado que ese lugar, que creía oscuro y abandonado, pudiera contener algo tan distinto. Dio un paso dentro y con ese paso quebró la promesa que había pronunciado con voz temblorosa en la última noche de su esposa. No sintió alivio ni arrepentimiento en ese instante, solo una mezcla de miedo y revelación, mientras sus ojos se acostumbraban lentamente a la luz. Lo que apareció frente a él no era una habitación descuidada, ni un almacén olvidado, sino un mundo. Un pequeño mundo cuidadosamente construido, lleno de colores suaves, juguetes colocados con meticuloso cariño, dibujos infantiles pegados a las paredes. El aire tenía un aroma cálido, como el de las habitaciones que han sido habitadas por risas y sueños. Andrew sintió que sus rodillas flaqueaban. Pensó que aquello debía ser una ilusión, un eco de su propio deseo reprimido. Pero el lugar era real. La cuna de madera impecablemente pulida también lo era.
El osito de peluche, sentado sobre una silla pequeña, también lo era. Los libros infantiles alineados en una repisa, los bloques de construcción apilados, las mantas dobladas con una precisión amorosa. Todo lo que veía tenía un propósito evidente. Era un cuarto de niño. Un cuarto que nunca había sido usado por nadie. Un cuarto esperado por alguien que nunca existió. Andrew avanzó sin sentir sus pasos. Era como caminar dentro de la memoria de otra persona. Una memoria que había estado tan cerca de él todos esos años sin que él lo supiera. Vio los dibujos pegados en la pared, trazos torpes pero llenos de intención, líneas de colores que formaban figuras simples. En uno de ellos, 3 figuras de palitos se tomaban de la mano. Mamá, papá y un niño en el centro. Sobre ellos, escrito con letras temblorosas, aparecía la palabra yo. El corazón de Andrew se encogió con un dolor que nunca había conocido. No podía respirar, no podía pensar. Era como si cada latido le recordara que había amado a una mujer que había llevado en silencio una pena inimaginable. Sobre la mesita, junto a la lámpara, encontró un cuaderno. No era un cuaderno nuevo. Tenía las esquinas dobladas, algunas manchas de humedad en la tapa, signos de haber sido abierto cientos de veces. Lo tomó con manos temblorosas, como si el simple contacto pudiera romper algo sagrado. En la portada había un título escrito con la caligrafía delicada de Selina: Diario de una madre. Andrew sintió que el mundo se estrechaba en torno a él mientras abría la primera página. Y entonces, al leer las primeras líneas, comprendió por qué ella había guardado este secreto tan celosamente, por qué había levantado una barrera tan firme entre su corazón y el de él, por qué su dolor había sido tan profundo. Allí estaban sus pensamientos, sus sueños rotos, las ilusiones que se había aferrado a pesar de las malas noticias médicas, las veces que había deseado abrazar a un hijo que nunca llegó, las noches en que había sentido que su cuerpo la traicionaba, las lágrimas que nunca dejó ver. Página tras página, Andrew descubrió la dimensión completa del amor que Selina había intentado darle a un niño imaginario, un niño que construyó en silencio para no morir del todo por dentro. Al llegar a las últimas páginas, vio cómo la letra de Selina se volvía más débil, más frágil. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento por no haberle contado nada, pero también llenas de temor por su reacción. Decía que no podía permitir que él viera ese mundo mientras ella viviera, porque temía que él sintiera culpa o lástima. Temía que él pensara que ella había perdido la cordura. Y temía sobre todo que él no entendiera que ese cuarto no era un reemplazo de la realidad, sino un refugio para una herida imposible de sanar. La última frase, escrita con trazo casi invisible, hizo que Andrew se derrumbara de rodillas. «Eres el único padre que nuestro hijo tuvo alguna vez». Las lágrimas comenzaron a caer sin que él pudiera detenerlas. Le parecieron interminables, más viejas que su propio sufrimiento, como si vinieran de un lugar remoto dentro de su alma. Lloró por Selina, por todo lo que había callado, por todo lo que había querido proteger, por el amor inmenso y silencioso que había entregado a un sueño imposible. Lloró también por sí mismo, por no haber visto, por no haber sabido preguntar, por no haber reconocido la profundidad del dolor de su esposa. Permaneció allí, arrodillado junto a la cuna vacía, abrazando el diario como si fuera lo único que le quedaba de ella. La luz de la lámpara iluminaba todo con una calidez que contrastaba brutalmente con la oscuridad que sentía dentro del pecho. No sabía cuánto tiempo pasó así, sumido en ese lamento silencioso. Las horas parecían haberse disuelto en el aire. Cuando finalmente logró levantarse, sintió que algo en él se había reconstruido y al mismo tiempo roto de manera irreversible. Miró alrededor del cuarto una vez más y comprendió que aquella habitación no era un secreto nacido de la locura, sino un acto de amor desesperado. Era la forma que Selina había encontrado para sostener su corazón cuando la realidad se convirtió en un peso insoportable. Un acto de resistencia, un grito silencioso, un sueño que ella necesitaba mantener vivo para no perderse del todo. Cuando salió del cobertizo, el aire frío de la noche le golpeó el rostro como una revelación. La luna seguía brillando, pero ahora la luz parecía diferente, como si mirara el mundo con los ojos de Selina.
La puerta quedó abierta tras él, moviéndose apenas con el viento. Y Andrew entendió que nunca volvería a cerrarla. Esa habitación, ese mundo que ella creó, ya no era un lugar prohibido. Era un recuerdo vivo, un testimonio de su amor y de su dolor, una verdad que él estaba obligado a preservar. Caminó hacia la casa con el diario apretado contra el pecho, consciente de que todo había cambiado, de que la promesa rota era también el comienzo de algo nuevo. No sabía qué haría con aquel descubrimiento aún, pero entendía, con una claridad inesperada, que la historia de Selina y del niño que nunca existió no había terminado. Ahora era suya también, y con cada paso que daba hacia la casa vacía, sintió que la herida comenzaba a transformarse lentamente en algo distinto, algo que aún no podía nombrar, pero que lo llamaba hacia adelante como una luz débil pero persistente en la oscuridad. Durante los días que siguieron a su descubrimiento en el cobertizo, Andrew sintió que su vida había perdido la forma que hasta entonces había tenido. No era solo la ausencia de Selina lo que lo desgarraba, sino también la presencia nueva y silenciosa de aquella habitación que ella había construido con tanto amor. El cobertizo, que durante años había sido una frontera invisible entre ellos, se había transformado ahora en una especie de santuario, cuyo significado apenas comenzaba a comprender. Cada mañana despertaba con una mezcla de dolor y necesidad, y antes de preparar café o siquiera abrir las cortinas, sus pasos lo llevaban al jardín, donde el rocío relucía en la hierba, y la luz temprana acariciaba la madera desgastada de la puerta que él ya no volvía a cerrar. Entraba sin prisas, permitiendo que sus ojos recorrieran cada objeto como si fuera la primera vez. La habitación lo recibía con un silencio cálido, un silencio distinto al de la casa vacía. En la casa, la ausencia de Selina era un vacío que lo empujaba al borde del abismo. En el cobertizo, en cambio, su presencia parecía permanecer de alguna forma misteriosa, como un susurro en la madera, como un perfume que no se disipa, como una memoria que respira. Se sentaba en la mecedora que había llevado allí después de aquella primera noche, y el crujido de la madera al acomodarse le provocaba un extraño consuelo. En sus manos siempre tenía un cuaderno, a veces el diario de Selina, otras veces uno nuevo en el que escribía palabras que jamás se habría atrevido a pronunciar en voz alta. Escribía para ella, para ese niño imaginario que había habitado el corazón de Selina antes de ocupar aquella habitación, y escribía también para sí mismo, intentando darle forma al torbellino emocional que lo consumía. Le contaba cómo había sido su día, describía pequeños detalles de la vida cotidiana, relataba recuerdos de su relación con Selina, reflexionaba sobre la fragilidad de los sueños humanos y sobre la fuerza imposible de explicar que ella había demostrado incluso en sus momentos más oscuros. A veces llenaba páginas enteras con preguntas que sabía que jamás obtendrían respuesta. Otras veces solo escribía una frase y luego se quedaba en silencio durante horas, dejando que las palabras se posaran allí como un hilo que uniera dos mundos. Pero a medida que los días se volvían semanas, Andrew comenzó a entender que no podía quedarse atrapado en el cobertizo para siempre. El amor que Selina había depositado allí no debía convertirse en un ancla, sino en un puente, y ese puente comenzaba más allá de la puerta del santuario. Así un día tomó aire profundamente, dejó el cuaderno sobre la mesita y decidió que era hora de salir al mundo, aunque no tuviera idea de cómo hacerlo sin sentir que traicionaba algo sagrado. La primera vez que fue al pueblo desde la muerte de Selina, el simple peso de las miradas lo incomodó. No eran miradas de juicio, sino de compasión, pero la compasión también puede ser una carga insoportable cuando el corazón aún no sabe cómo sostenerse. Sin embargo, había aprendido de Selina que los pequeños pasos eran los que construían los caminos, y no los grandes saltos. Así que se obligó a entrar en el supermercado, a saludar a la cajera que lo miró con ternura, a tomar productos de los estantes como si fuera una persona que todavía pertenecía al mundo. En una de esas salidas al pueblo se encontró en la biblioteca local, un lugar pequeño pero encantador, al que Selina solía acudir en sus primeros años juntos, para buscar libros sobre jardinería o historia de Kansas. Recordó cómo ella abría las páginas con una delicadeza casi reverencial, como si el conocimiento que contenían fuera un tesoro. Por un impulso que él mismo no supo explicar, entró. El interior era cálido, con olor a papel antiguo y madera.
La bibliotecaria, una mujer de sonrisa amable, lo saludó con sorpresa. Tras intercambiar algunas palabras, le habló de un programa nuevo de lectura para niños pequeños que habían estado intentando organizar, pero no habían encontrado suficientes voluntarios adultos para dirigir las sesiones. Andrew sintió un ligero sobresalto, casi imperceptible, cuando ella mencionó a los niños. Algo dentro de él respondió antes de que pudiera pensar en los motivos, y así, de manera casi involuntaria, dijo que sí. La semana siguiente se encontró sentado en una alfombra colorida, rodeado de 5 niños de ojos atentos y sonrisas luminosas. El libro que le habían asignado era sencillo, lleno de ilustraciones de animales de granja y aventuras inocentes. Andrew leyó las primeras palabras con una voz que al principio temblaba, pero a medida que avanzaba, la voz se le fue afirmando. Los niños lo escuchaban con una concentración absoluta, y de vez en cuando alguno levantaba la mano para hacer una pregunta o señalar una parte del dibujo. Andrew sintió un calor extraño en el pecho, un calor que no era dolor ni tristeza, sino algo cercano a la esperanza. Al final de la sesión, una niña de cabello rizado se acercó y le entregó un dibujo hecho con crayones. Representaba un oso, un sol enorme y un hombre con una sonrisa amplia. «Eres tú», dijo ella con naturalidad antes de correr hacia su madre. Aquella tarde, al regresar a casa, Andrew llevó el dibujo al cobertizo y lo colocó junto a los otros que Selina había pegado en la pared, como si formara parte de la historia que ella había comenzado. Se dio cuenta de que la línea que separaba su propio duelo del mundo exterior empezaba a difuminarse poco a poco. No era que la pena se fuera desvaneciendo, era que había espacio suficiente en su corazón para ambas cosas, para el dolor y para la luz. Los días siguientes, Andrew continuó asistiendo a la biblioteca. Los niños lo esperaban con entusiasmo, y él descubría en ellos una energía que lo revivía por dentro. Se sorprendía riendo, improvisando voces para los personajes de los cuentos, disfrutando de la ingenuidad y la espontaneidad de aquellos pequeños oyentes que no conocían su historia y, quizá por ello, le ofrecían un afecto puro y sin condiciones. Fue entonces cuando vio un cartel pegado en la entrada de la biblioteca. Era de un centro local de acogida para niños en situación vulnerable que buscaba voluntarios para ayudar en actividades diarias. Andrew se quedó mirando el cartel durante varios minutos, como si esa simple hoja de papel contuviera una invitación que Selina misma hubiera dejado para él. No sabía si estaba preparado para dar un paso así, pero sintió el mismo impulso que lo había llevado a aceptar el programa de lectura. Una semana después, ya estaba caminando por los pasillos del centro, donde las paredes estaban cubiertas de dibujos, reglas escritas con rotulador y fotografías de excursiones escolares. Los niños del centro eran distintos a los de la biblioteca. Algunos lo miraban con recelo, otros con una madurez que no debería existir en rostros tan jóvenes. Habían vivido cosas que él no podía imaginar, pero también tenían una capacidad enorme para entregar confianza cuando se les ofrecía estabilidad. Andrew comenzó ayudando en lo más simple: repartir meriendas, organizar juegos, acompañar a los más pequeños en sus tareas escolares. Pero poco a poco empezó a generar una conexión real con ellos. A veces lo llamaban para que arreglara juguetes rotos. Otras veces le pedían que les leyera un cuento antes de la siesta. Algunos incluso se acercaban solo para sentarse a su lado, sin decir nada, buscando ese tipo de compañía silenciosa que él había aprendido a valorar. Una tarde, un niño de unos 10 años, de mirada seria y voz suave, le preguntó: ¿Tienes hijos? La pregunta lo sorprendió. Sintió que el aire a su alrededor se detenía por un instante. Pensó en Selina, en el cobertizo, en la cuna vacía y en el diario lleno de sueños. Respondió con sinceridad: No, pero hubo un sueño que tuve, uno que no llegó a hacerse realidad. El niño lo miró con una comprensión que parecía impropia de su edad y se limitó a asentir. No pidió explicaciones. Solo apoyó su cabeza en el hombro de Andrew y se quedó así durante varios minutos. Ese gesto, tan simple, tan sincero, hizo que Andrew entendiera algo profundo. Él también estaba siendo ayudado, no solo ayudando. Cada vez que regresaba a casa después de una jornada en el centro, sus pasos lo llevaban de nuevo al cobertizo. Ya no entraba con la misma sensación de dolor desgarrador. Entraba como quien visita un lugar amado,
un lugar que guarda la memoria de alguien importante. Colocaba dibujos nuevos en la pared, organizaba los juguetes, mantenía limpia la cuna. No era una devoción enfermiza ni un intento de aferrarse al pasado. Era un acto de amor y de continuidad. Era reconocer que ese espacio no debía quedar detenido en el tiempo, sino evolucionar con él. Se dio cuenta de que no podía permitir que la habitación se convirtiera en un mausoleo. Tenía que seguir respirando, igual que él. Con el paso de los meses, la relación con los niños del centro y de la biblioteca se volvió parte esencial de su vida. Algunos lo buscaban con especial cariño, otros lo saludaban desde lejos, y todos le regalaban momentos de ternura inesperada. Andrew comenzó a sentir un propósito. No uno reemplazaba el vacío que había dejado Selina, pero sí uno que convivía con ese vacío, suavizándolo. A veces, mientras leía en voz alta o ayudaba a un niño a escribir su nombre por primera vez, pensaba en lo que Selina habría sentido al verlo. Imaginaba su sonrisa suave, imaginaba cómo le tocaría el brazo para mostrarle que estaba orgullosa. Y en esos momentos se llenaba de una paz que hacía mucho tiempo no conocía. Un día al atardecer, mientras el sol caía sobre los campos con un tono dorado que parecía incendiar el horizonte, Andrew regresó al cobertizo con un cuaderno nuevo. Se sentó en la mecedora y abrió sus páginas en blanco. Comenzó a escribir sin esfuerzo, como si las palabras fluyeran solas. Le habló a Selina, pero también al niño que ella había soñado. Les contó sobre los niños del centro, sobre la niña del dibujo, sobre el pequeño que se apoyó en su hombro. Les dijo que había descubierto algo que nunca había esperado, que el amor no se extingue, solo cambia de forma, que a través de los niños había encontrado una manera de continuar el sueño que Selina había creado en silencio, y que él seguiría honrándolo mientras tuviera vida. Esa noche, al levantarse para salir del cobertizo, dejó la puerta entreabierta para que la brisa nocturna entrara suavemente, moviendo apenas las cortinas. Miró la cuna una última vez antes de apagar la lámpara. No sintió tristeza, sino un agradecimiento inmenso. Comprendió que no estaba solo. Nunca lo había estado. El amor de Selina seguía allí, transformado, vivo. Y mientras caminaba de regreso a la casa, con la luna alumbrando su sendero, supo que había encontrado un camino nuevo, uno que ella, sin decir una palabra, le había dejado preparado. El mundo no había vuelto a ser el de antes, ni debía serlo. Andrew caminaba ahora con la certeza de que honrar la memoria de Selina no significaba quedarse atrapado en el pasado, sino llevar su amor a lugares donde ella nunca pudo ir. La casa seguía siendo silenciosa, sí, pero ya no era una tumba. Y cada mañana, cuando el sol comenzaba a teñir los campos, Andrew sabía que la vida todavía tenía espacio para él, que el cobertizo ya no era un secreto, sino un faro, y que Selina, de alguna manera, seguía guiándolo hacia adelante, hacia los niños que necesitaban de alguien como él, hacia los días que aún quedaban por vivir, hacia un futuro que, aunque distinto, seguía siendo un regalo. Suscríbete al canal, mira los siguientes videos y comparte este video con tus amigos. ¿Desde dónde nos estás viendo?